Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. ¿Cómo será? ¿De qué será hecho el mañana? Y Señor, tú eres el mismo Dios para los unos y para los otros. Y clamamos, Señor, ahora nos toca clamar y nos toca ayudar, Padre, para que se pueda hacer tu voluntad, Señor, para que se pueda ver tu misericordia y tu gracia, Señor, y que a pesar de esta barbarie, Señor, te pedimos que muchísimos ucranianos puedan escuchar el Evangelio y puedan clamar a Dios en medio de esta miseria y de estas destituciones y de estos problemas, Señor, que las personas clamen a ti, Padre. Pedimos, Señor, como tú has prometido que todo obraría para bien, Señor. No pretendemos entender esta guerra o justificarla, ni mucho menos. Pero Dios, sabemos que tú, a pesar, Señor, eres más grande. Y, Señor, te rogamos que salves a muchos, Señor. Que puedan decir también algunos, sin la guerra no hubiera conocido a Cristo. Y, Señor, habrá valido la pena para sus vidas. Señor, salva a muchos, te rogamos. Señor, que sea un tiempo donde tú te revelas, Señor, donde tú te muestras poderoso, Señor, el gigante, Señor, que cuida de los quebrantados de corazón, Señor, porque tú eres quien habita en la gloria, pero habitas también con el humillado y el quebrantado de corazón. Señor, te rogamos en este momento, Señor, que estés cerca de cada uno. Aleluya, y permita que clamen a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te rogamos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. El viernes tuvimos un tiempo especial aquí con el estudio bíblico, donde estuvimos viendo a través de la historia del pueblo de Dios que nuestra capacidad y nuestra suficiencia viene de Dios. Es una lección que, aunque la hayamos aprendido alguna vez en el pasado, parece ser que los seres humanos estamos muy propensos a volver a confiar en nuestros recursos y en nuestras capacidades o la falta de ellos, y que nos podamos quedar parados o quedar incluso desanimados cuando no tenemos lo que deberíamos de tener por A o por B. Entonces, el Señor nos quiere seguir recordando y enseñando. Y por eso te invito a que puedas escuchar, ver, visualizar desde YouTube la enseñanza del viernes, porque sin Dios nada podemos hacer. Pero aunque lo sepamos aquí en la cabeza, parece ser que aún así queremos ayudar a Dios y resolver los problemas nosotros mismos. Que pedimos al Señor 5 minutos y después intentamos arreglar las cosas con nuestras propias fuerzas. Obviamente hay que trabajar, obviamente hay que hacer cosas, pero el Señor nos quiere recordar que sin Él, si no lo ponemos a Él por delante, nada vamos a poder conseguir que valga la pena y que perdure en el tiempo. Podemos conseguir viento, pero ¿qué vas a hacer con viento? Se te esfuma de las manos y se te ha ido.
Si queremos ser un pueblo, si somos un pueblo sabio y queremos tener una herencia que perdure, hemos de invertir en Dios y dar pasos en esta vida. Cualquier decisión, dice la palabra de Dios, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Dios en cada uno de tus caminos y Él allanará tus veredas. Así que el viernes pues había bastante luz y bastante información. Te animo a que lo pueda ver. El título era Nuestra suficiencia está en Dios. Y esta tarde vamos al paso siguiente, que es conquistar. ¿Y qué es lo que tenemos que conquistar? Me vas a preguntar. Abre conmigo al libro de Josué, capítulo 1. Toda la relación que Dios tiene con nosotros, querido oyente, hermano, amigo, todo lo que Dios nos habla, nos los dice por su palabra y ha de ser creído. El justo por su fe vivirá. La fe es la capacidad de creer a Dios y de tener la certeza que cuando Dios dice sí, es sí. Aunque haya gigante en la tierra, aunque haya dificultades, aunque haya imposibilidades, aunque te encuentres en que Señor, no puedo más. El que espera al Señor renovará sus fuerzas. El que cuenta con Dios va a poder levantarse y aún los jóvenes flaquean, dice la palabra de Dios. Aún los jóvenes pueden perder la esperanza, la fuerza en un momento dado. Pero los que esperan al Señor, ¿cómo se espera al Señor? Pues en otra versión dice, el que espera a mis puertas. El que se pone ahí delante de las puertas del Señor en su presencia, entra en tu aposento, cierras la puerta detrás de ti y te fijas en el Señor y espera hasta que venga. Y va a venir. El que espera, entonces cuando Él viene con su Espíritu Santo, cuando Él viene con su palabra, Él viene con visión, Él viene con ánimo y Él viene con dirección para tu vida. Si apuestas ahí, si pones la aguja de la brújula ahí, entonces vas a estar siguiendo al Señor y vas a estar andando por fe. Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés. Después, Moisés fue un personaje enorme, grande, ocupa largas porciones de la Escritura. Tremendo Dios lo que ha hecho a través de Moisés. Moisés vivió 120 años y cada uno de estos años fueron llenos al máximo. Fue una vida útil para todos y él sacó a un pueblo de 2,5 millones de personas para llevarlos hacia la tierra prometida. Tuvo que durar 40 años el viaje por la desobediencia. Hago referencia a lo del viernes. Por la desobediencia del pueblo de Dios se tuvieron que quedar 40 años hasta que todos los que no creyeron a Dios se quedaron postrados en el desierto. Pero algunos creyeron, Josué y Caleb, y después la nueva generación. El salir de Egipto es un símbolo de salir del mundo, de la salvación de uno, cuando se agarra a las promesas de Dios y empieza la andadura con el Señor. Salir de Egipto, después llegar en este desierto donde recibieron la enseñanza, la instrucción, recibieron la ley. Y tú y yo también, cuando nos convertimos, recibimos instrucción acerca del Señor. Empezamos a leer la Biblia, empezamos a aprender, hacemos la clase de los fundamentos, empezamos a entender los cimientos y lo que constituye la fe en el Señor. Y seguimos avanzando, nos empezamos a santificar porque entendemos que no podemos seguir con los mismos moldes del mundo, no podemos seguir como personas impuras, impías. Aprendemos que Dios es santo, que Dios es bueno y que nuestra paz
está en ser como Dios es. Y en ese proceso, pues vamos avanzando. Y el pueblo hebreo, que es una representación también de la vida cristiana, un día llegaron a las fronteras de la tierra que tenían que conquistar. Entonces aquí nos dice, después de la muerte, después de tu nuevo nacimiento, después de tu instrucción, Moisés instruyó al pueblo, después de estar empezando la vida cristiana, viene algo más. Después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Josué estaba conectado con la generación anterior. Próximamente vamos a tener, a partir de finales de abril, en mayo, vamos a tener un mes dedicado a la familia. Dios es un Dios de familia. Él es nuestro Padre, en primer lugar, que está en los cielos. Y dentro de su iglesia hay familias, y dentro de su iglesia hay varias generaciones. Y cada una es importante. Está la generación de los ancianos, de los carcas, de los que ya llevan tiempo, como Moisés. Y están los Josué. Josué era, aquí dice, un servidor de Moisés. Ahí vemos como las generaciones. Josué vino a ser el siguiente líder, el que siguió para estar delante del pueblo y llevarlo a la siguiente etapa. Y Josué pues no fue elegido de un despistado de por ahí. Fue elegido de alguien que estaba cerca de Moisés y que conocía todos los caminos de Dios a través de Moisés. Y Dios habla a Josué de Moisés y le dice, mi siervo Moisés, versículo 2, ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. El Jordán era un río. En este tiempo el río era crecido porque se derritía la nieve y entonces los ríos se salen un poco del borde de sus límites y entonces se hace más ancho. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Como vimos el viernes, el garante de las promesas es Dios mismo. El que murió y resucitó es Jesús. Y por su resurrección sabemos que cada promesa de Dios en la Biblia y cada palabra que Dios te ha dicho personalmente, Dios es el garante. Los hombres nos fallarán y ciertamente si los hombres nos hacen promesas, a veces las cumplen y otras veces no. Pero Dios no es hombre para cambiar su forma de pensar, su forma de arrepentirse. No es hijo del hombre para cambiar. Entonces la promesa viene de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, nada hay imposible al Señor, hay que ir al griego para ver y darse cuenta que el nada es rema. Rema como una palabra específica y viva que Dios nos habla. Traduciendo, ningún rema, ninguna palabra viva que Dios te ha hablado es imposible. Todo es posible al Señor. Y muchas veces nosotros miramos y hacemos el cálculo con lo que podemos, lo que creemos, a donde llegaremos, tendremos la fuerza. Y si bien es cierto que el Señor nos dijo de sentarnos para hacer el cálculo, para ver si podíamos edificar la torre, el cálculo hay que incluir el parámetro Dios. El parámetro Dios es la infinidad y es el cumplimiento de cada una de sus promesas. Si tú en tu vida no incluye en la matemática de tu diario vivir a Dios, si no incluye sus promesas, te vas a quedar bien pobre, bien destituido, bien triste y también puede que te salgas del camino. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. El Señor nos sigue haciendo un llamado personal,
porque hay más etapas por delante de nuestras vidas. Hay promesas que Dios nos ha hablado sobre nuestra vida, sobre la iglesia, sobre la ciudad, sobre la nación, que aún no están cumplidos. Yo os doy esta tierra, dice Dios. Acuérdate que las promesas las firmó Dios con su sangre y su resurrección. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Tenían que ocupar ese lugar. Ese lugar estaba todavía ocupado por 7 naciones. El Jebuseo, el Cananeo, el Gergeseo y así. Y era un lugar que cuando Dios prometió la tierra a Abraham, 430 años antes, le dijo, todavía no te la puedo entregar porque la maldad de este pueblo no ha llenado su medida, no ha llegado a su colmo. Cuando este pueblo habrá pecado tanto y habrá llenado la medida de impiedad, yo los barreré de la tierra y os pondré a vosotros. Y eso era el momento, era el tiempo. Pero aún así, como vimos el viernes, cuando enviaron espías, vieron que ahí había de los hijos de Anac, había gigantes en esta tierra, había ciudades fortificadas. Ellos se veían sin fe, sin tener presente la palabra de Dios, ellos se veían como langostas a sus ojos, y ellos los veían como langostas. Pero el que miraba la situación con los ojos de Dios y la fe que Dios nos da y las promesas que Dios da, entonces dijeron Caleb y Josué, vayamos porque Dios estará con nosotros y los comeremos como pan. Son 2 frases y 2 posturas opuestas. Somos como langosta y nos van a aplastar, o no, vamos a ir con Dios, porque tú y Dios sois una mayoría. La iglesia y Dios somos una mayoría. Si Dios no está, entonces somos un club social, y de eso no queremos. Pero tú y yo conocemos al Señor y tenemos que avivarnos bien y despertarnos bien en fe, y que sea nuestra motivación lo que Dios ha prometido. Hacia Dios apunta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y entonces todo el resto ha dicho, no te he dicho que si buscares primero el reino de Dios, todas estas demás cosas te serán dadas por añadiduras. Pero muchas veces el ser humano nos queremos fijar en lo que tenemos y en lo que no tenemos y hacer el plan conforme a esto. Dios dice, no mires a lo que tienes y no tienes. Lo que tienes lo puedes perder mañana y lo que no tienes yo te lo puedo dar. Mírame a mí. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta. Tenían la promesa, pero tenían que ocupar ahora la tierra. Tendrían que usar sus armas de guerra. Tendrían que aprender a orar y a sacar la espada del Espíritu para luchar por las almas, para luchar por la conquista. Tenían que ir a ocupar. Dios iba a ir delante de ellos, iba a ir detrás de ellos, a la diestra y a la siniestra. Pero Dios no iba a mover solo. Tenían que entrar. Y Dios le dice a Josué, después le habla al pueblo y dice, preparaos, santifícaos. Apártate, deja las cosas del mundo para que Dios te pueda usar. Porque os voy a dar desde el desierto, desde el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, el mar Mediterráneo que compartimos, donde se pone el sol. El mar Mediterráneo, cuando estás en Israel, es el oeste y es donde se pone el sol. Todo esto será vuestro territorio. Aquí estamos hablando de un territorio físico, pero tú y yo tenemos una herencia y tenemos unas promesas que es en el ámbito espiritual. Pero claro, no dejamos de ser personas físicas, materiales, y miramos con nuestros ojos,
Nuestros ojos se distraen muy fácilmente. Dice la Biblia que el ojo del hombre no se sacia, tiene una curiosidad insaciable y se va de un sitio a otro siempre mirando. Y eso obviamente diluye nuestro compromiso con el Señor. Pero mira toda la tierra que yo os he dado. Dios dice, yo te lo he dado, pero ahora dice, te la daré cuando pise la planta de tu pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tenemos la promesa que dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54. Ninguna lengua se levante, si alguna lengua se levante en juicio contra ti, tú la condenarás. Esta es la herencia del pueblo de Dios. Entonces, si yo soy pueblo de Dios, tengo que acostumbrarme a usar las promesas como armas que Dios me ha dado, aprender a usar la palabra de Dios como arma ofensiva y defensiva. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Estamos hablando de la herencia. La tierra de Israel se llama la tierra prometida. Pero ¿te has parado a pensar por qué es prometida? ¿Por quién es prometida? ¿Y a quién es prometida? Es prometida por Dios. Hasta el día de hoy se usa ese término. Es prometida por Dios al pueblo de Israel. Por su desobediencia, ojo, por su rebeldía, porque no supieron ver y reconocer el tiempo de su visitación, cuando vino Cristo a la tierra. Ignoraron a Cristo, no le reconocieron como el Mesías, como su Salvador. Vino tiempo de destrucción y de deportación a todas las naciones. Cristo lloró sobre Jerusalén más o menos en el año 32. Y en el año 70 vino Roma, el emperador Tito, y destruyó la ciudad, destruyó el segundo templo. Y los hebreos, los judíos, fueron dispersados a todas las naciones. Y desde el año 70 hasta el 1948, casi 2000 años, el pueblo de Dios estuvo sin su tierra. Pero Dios, fiel a sus palabras, despertó el ánimo de los que tenían que estar implicados y el 15 de mayo de 1948 fue constituido la nación, otra vez el país de Israel en su tierra. Cumpliendo la profecía de Isaías 66 que decía, ¿quién ha oído que un país naciera en un solo día? Nació Israel ese día, y de eso hace 70 y pico de años. Esa tierra Dios la prometió a Israel y están ahí. Pero todo eso es un paralelismo natural. Tú y yo, ¿cuál es la tierra que Dios te ha prometido? ¿Cuál es el sentir que tú tienes en tu corazón de tu propósito en la tierra? ¿Cuál es tu razón de vivir? Si no conoces a Dios, pues todavía no conoces tu razón de vivir. Y si apenas te convertiste y conociste al Señor, entregaste tu vida a Él, probablemente todavía estés como un bebé, acabas de nacer de nuevo y todavía no tienes el concepto de que Dios tiene un plan a través de tu vida. Dios nos salva de la pudredumbre de este mundo. Dios nos rescata de las depresiones y de las ataduras de las adicciones. Dios rompe las adicciones del tabaco. Dios rompe las adicciones de la droga. Dios rompe la adicción del alcohol. Hay varios aquí que pueden dar testimonio de lo que estoy diciendo, de cómo ellos eran de una manera. En la finca de Antequera, ese centro que usamos también para rehabilitación,
Había un alcohólico, hay un exalcohólico ahí que se llama Angelillo, muchos lo conocéis. Este hombre estaba tan alcoholizado, viviendo en la calle, en la pudredumbre, en la suciedad, que los médicos le daban pocos meses de vida. Él llegó a la finca, conoció a Cristo, le cambió tanto. Ahora se ha casado, hace unos años, tiene hija también. ¿Y dónde se guarda el vino de la comunidad? En su casa. El hombre ha sido cambiado. El vino ya no le llama la atención. Lo que le llama la atención es el Señor y la poesía que escribe para Cristo. Amén. Nadie te podrá hacer frente. ¿Cuál es la lucha que tienes hoy? ¿Cuál es el desafío que no alcanzas a agarrar? Nadie te podrá hacer frente. Estamos hablando de avanzar en la voluntad de Dios. No estamos hablando de avanzar en montarse en el dólar o en el euro o montarse un castillo o un reino propio. Estamos hablando de cumplir un propósito mayor que nosotros mismos, un propósito divino en nuestras vidas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés. Lee la historia de Moisés. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios está soplando sobre nuestras ascuas de fe para que nuestra fe le crea a Él más y mejor. Para que no nos quedemos como el pollo en la pequeña hacienda ahí volando a 1 metro del suelo, pero que seamos como estas águilas, porque es el ADN que Dios nos ha dado. Tenemos el ADN de su Hijo, tenemos el ADN del reino de Dios. Dice que los que esperan a Jehová cogerán fuerza, levantarán vuelo y subirán como las águilas. Así que eres pollito de campo, son buenos para comer, pero poca cosa más. O somos estas personas que queremos abrazar las cosas invisibles de Dios, pero son reales, más reales que nuestra vida. Entonces esta tarde el Señor nos quiere ayudar a levantar nuestra mirada para ir a conquistar la tierra que está puesta por delante. Esfuérzate y sé valiente, porque tú cumplirás el propósito que Dios tiene marcado. Solamente, dice Dios, versículo 7, solamente te pido, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo no sé cómo tú ves la ley de Dios. No hablo de la ley de Moisés, hablo de la ley moral, de la ley que nos dice, de los mandamientos que Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No sé cómo tú los ves. Si tú los ves como que Dios es un aguafiesta, ay, a mí me arruina mis noches de juerga. Anoche se me olvidó apagar el teléfono y a las 4:20, ¡bum!, suena el teléfono. Digo, ¿quién será? Miro, no sé, no conocía el número. Y a las 9, otra vez 4 veces el número llamando. Digo, bien, pues en cuanto pueda ya salgo a la iglesia y lo llamo. ¿Quién era? No voy a decir su nombre. No creo que lo conocéis. Vino algunas veces a la iglesia y el hombre, pues, ¿dónde estaba a las 4? Bebiendo en un bar. ¿Y dónde estaba a las 10 de la mañana? Todavía bebiendo en el bar. Digo, wow. Y me llama porque quería saber acerca del fin del mundo.
Creo que tiene que arreglar alguna cosa antes. Decía, ¿no? Hay algunos aquí que pueden dar fe de cómo es esto. Yo pensaba que los bares cerraban a las 5, a las 6, a las 7, pero se ve que a las 9 estaba todavía ahí. No entiendo. Entonces, primero Dios nos dice, ten claro la visión a donde te llevo. Esfuérzate y sé valiente en tanto a las promesas que doy y a dónde estoy llevando a tu vida y a la iglesia. Si Dios no te ha dado todavía a ti o no entiendes todavía tu llamado específico, Dios te pide ser fiel en el llamado de la iglesia. Sea fiel en lo ajeno y Dios te dará lo tuyo. Lo tuyo puede ser dentro de la misma iglesia o puede ser en otro lugar. Pero durante los años que yo todavía no tenía claro a qué me llamaba Dios, entendí que tenía que ser fiel en el llamado y en la visión que Dios daba a la iglesia. Y así vamos. Entonces, el primer lugar, aquí el Señor apunta a tener claro a dónde nos lleva Dios. Y en el segundo nos dice que para poder llegar allí, tenemos que ser fuerte y valiente para guardar las enseñanzas del Señor. Te preguntaba que no sé qué perspectiva tienes hacia los mandamientos del Señor. Si lo ves como un aguafiesta que te arruina todo, pues entonces estás viéndolo mal, porque cada principio de Dios o mandamiento de Dios es para tu bien. Es para mi bien y el bien del prójimo. Entonces, si yo no bebo, pues no voy a hacer daño a mi esposa y tampoco voy a hacer daño a mis hijos. Así que Dios, amando a mi esposa y mis hijos, me dice a mí de no beber. Si me dice a mí de no mentir, es porque no quiere que nadie te mienta. Él ama tanto a Vladimir y a Teo que dice, yo no quiero que nadie le mienta. Entonces me dice a mí y a ti, no mienta. Amén. Después dice, no cometas adulterio, porque Dios no quiere que a ninguna mujer y a ningún hombre se le pongan, ¿cómo se llaman? Los cuernos. ¿Así se dice? Porque Dios sabe que es un enorme dolor en el corazón de una mujer o de un hombre ser traicionado por su compañero de vida. Dios lo sabe, Dios lo entiende, entonces dice al otro, no cometas adulterio. Y no vaya con la mujer del otro. ¿Por qué? Porque es mujer del otro. Entonces, todos los pensamientos, todos los mandamientos del Señor es para tu bien, para que te vaya bien, y es para que le vaya bien a los demás. Es el cómputo exacto para que todo el mundo pueda vivir en bendición, en paz y en armonía. Amaos los unos a los otros. Es otro mandamiento. El segundo, amaos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque todos necesitamos amor. Dios nos creó con la necesidad de ser amado. Y entonces, para cubrir esto, Él mandó a todos de amar a los demás. Así que la próxima vez que amas a alguien, con un gesto, con una ayuda, con una atención, acuérdate que estás cumpliendo el mandamiento del Señor para bendecir a esta persona. Y cuando otros te aman a ti, lo están haciendo también. La ley, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, claro, el enemigo nos quiere hacer ver que la ley de Dios es un estorbo, es un problema. Al contrario, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esfuérzate, iglesia, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a lo que te manda. Te manda a amar. Ama. ¿Por qué dice Dios de no chismorrear? Cosa que hacemos alegremente y muy a menudo y parece que hay una dulzura en el chismorreo. ¿Por qué Dios dice no chismorrea?
¿A que a ti no te gustaría que chismorreen de ti? ¿Te gustaría que hablen a tu espalda mal de ti? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Pues acuérdate, la próxima vez que tienes ganas de... Dice, wow, me van a medir con la medida que mido yo. Y si yo me permito 5 chismorreos al día, me van a medir con la misma medida. ¿Sabe que el Señor ha dicho eso, no? Con la medida con la cual medís. ¿Tú lo ves correcto esto? Pues Dios te va a dar lo que tú ves correcto. Oh, líbranos, Señor. Mejor dejar el chismorreo. Amén. ¿Un amén solo? Que nadie chismorree de ti. ¡Amén! Tampoco chismorrees tú de nadie. Aleluya. Aleluya. Esfuérzate, mira este versículo 7, solamente. Es que esto es el método, esto es el consejo divino para que te vaya bien. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todos los mandamientos del Señor. No te apartes un poquito a la derecha, ni tampoco un poquito a la izquierda. Esto no es imposible a nosotros los seres humanos. No creo que vayáis a pensar que los responsables de la iglesia estamos encima de todo el mundo y que conseguimos cumplir todos los principios de Dios siempre. Todos necesitamos del Señor para cumplir. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Mira, a lo mejor, como decía al principio, algunos no han venido esta tarde y tuvieran otras cosas que hacer. Y a no ser que recuperen la grabación, no habrán escuchado esta frase. Para que prosperes en todo lo que vayas a emprender. Yo necesito este consejo y habiéndolo escuchado, yo necesito cogerlo y animarme, ser fuerte, ser valiente para hacer todo lo que Dios me marca porque voy a ser prosperado. Ahora, ¿cuál es la receta de la prosperidad? ¿Cuál es la receta de la prosperidad? La obediencia. No una charla anímica de que Dios te va a prosperar porque te ama. No va a prosperar si andamos en sus principios. Serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Es Dios de los cielos que nos está diciendo esto. ¿Tú te lo puedes creer? ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? Pues vas a ser prosperado. Vas a ser prosperado. Ahora, permítame decirte una cosa. Dios no miente, ¿vale? Si la visión tarda, espérala. Tú hagas el bien, sigue haciendo el bien y sigue haciendo el bien. Y sigue haciendo el bien y sigue haciendo el bien. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará en el debido tiempo. No, eso es el filtro divino, para que no se cuele un listillo que diga, mira, me han dicho que yo tenía que guardar la ley. Pues ya está, ¿dónde hay que dar? Y entonces uno se empieza en su propio carácter de querer ser prosperado, más egoísta que otra cosa, pues dice, voy a guardar la ley de Dios, ¿no? Y adelante, a ver, que me prospere Dios. Y a las 3 semanas está tan cansado, dice, ¿y dónde está la prosperidad de Dios? Esto no vale, esto no sirve. Dios no cumple. No, Dios mira tu corazón y el mío. Tú sigue humillado bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a levantar. Si lo crees, sigas con ello y mis ojos lo verán y los tuyos también. Nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Lees la Biblia? ¿Sí? ¿La lees? Hay 3 o 4 amenes. ¿Lees la Biblia? Amén. La mitad de la iglesia. La otra mitad no la lee. Bien, pues ánimo.
No se aparte de tu boca este libro. Significa memorízala también. Póntela en el corazón, en la mente, para que puedas hablarla. Que de día y de noche. Pero de noche no puedo, que estoy mirando el capítulo 1257 de la serie no sé qué. De noche no me pida que yo medite la palabra. Estoy con el culebrón esto. Pues piénsalo, yo no te quiero quitar nada bueno, ¿eh? Tú lo piensas. A ver qué fruto da el culebrón, qué fruto trae a tu mente y qué fruto te va a dar la palabra de Dios. Si quieres, pruebas una dieta de 6 meses con la palabra de Dios, de todo corazón. Y después de los 6 meses te pesamos. Tú mismo vas a estar tan ligero espiritualmente, en vez de estar aplastada por las historias que te cuentan en el culebrón, vas a estar tan ligero que vas a estar andando y va a decir, pues yo ya no retomo el culebrón, ya sigo con la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche también, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te interesa esa promesa? ¿Te interesa? Pues es tuya. Es gratis, no la vendo. No pido nada a cambio. La puedes leer, está en tu Biblia. Créela entre tú y Dios. Y ahora por tercera vez Dios sigue hablando con Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Tremendo. Así que el Señor nos quiere animar, nos quiere enfocar a ver lo invisible. Ven conmigo a Hebreos 11, digo lo invisible, porque las cosas de Dios no se pueden tocar como ese púlpito, no se pueden abrazar como una persona, pero cuando las creemos entran más profundo que un abrazo humano. Hebreos 11 hemos dicho. Vamos a leer un poquito acerca de Moisés. Versículo 24. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mira qué posición tenía Moisés en Egipto. Era el hijo de la hija de Faraón. Faraón era el emperador, era el más grande. Él vivía en el palacio y tenía todo lo mejor, no solamente las comidas, pero las enseñanzas, las mejores universidades. Moisés se crió con cucharadas de oro, tazones de oro, y cuando hecho ya grande rehusó esto. Se dijo, si yo sigo aquí en este palacio, voy a terminar como un egipcio. Pero si me pongo del lado de Dios, voy a terminar como un hijo de Dios. Entonces él rehusó, hizo una reflexión y sopesó las riquezas de Egipto con lo que Dios le ofrecía. Leamos juntos. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, porque eso sí, cuando uno entra en el pueblo de Dios a veces te maltratan, que gozar de los deleites temporales del pecado.
Hay que tener sabiduría para pensar, ¿eh? A ver, ¿se me presentan los deleites del pecado? ¿Todos los días, todo lo que quiero? ¿O tengo que ir en el desierto con un pueblo de ovejas que apestan? Y que me griten y que me digan, no queremos seguirte más, queremos volver a Egipto. Entonces, ¿por qué me voy? Mejor me quedo aquí. Pero hecho ya grande, rehusó. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Los egipcios tenían todo tipo de tesoros, pero llegó un momento donde Moisés entendió que tener a Dios y obedecer a Dios era un tesoro muchísimo mayor. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira de Faraón, que Faraón se encendió de tal manera que lo iba a matar. Pero se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí tenemos que hacer una parada y un esfuerzo de reflexión. Hoy en día nuestros ojos naturales están inundados de información, inundados a través de los teléfonos móviles, lo tienes a mano siempre, y ahí te entra de todo. Y entonces nuestros ojos naturales están nutridos, están recibiendo tantas cosas que inconscientemente nos hemos acostumbrado a tratar y a relacionarnos solamente con lo que vemos y lo que tocamos, que si se habla de economía, se habla de economía, que si se habla de guerra, se habla de guerra, que si se habla de TikTok, de TikTok, que si Instagram, que si Facebook, que si la cosa, que si lo otro. Y Dios no se ve con estos ojos naturales, se ve con el corazón. Y entonces en este tiempo de sobreabundancia de información telemática, hemos de hacer un esfuerzo consciente de sacar nuestras miradas de las cosas de este mundo y ponerlas en las cosas de Dios, que son invisibles al ojo natural. Y solamente aquel que hace ese traslado, que rehúse gastar tanto tiempo y tener la mente y el corazón agobiado, inundado de tantas cosas de este mundo, solamente los que hacen esa decisión podrán alcanzar las riquezas del reino de Dios, porque el justo por la fe, no por su teléfono, no por sus experiencias, pero por lo que Dios promete. Tuvo la mirada en el galardón también era invisible, era una promesa. ¿Pero de quién? De Dios. Y cuando el faraón se enojó, cuando el faraón se puso como se puso, Moisés temblando, ¿cómo se sostuvo? Mirando a Dios y guardando los ojos puestos en el Señor. Aunque me mate, voy a seguir creyendo en Él. Algunos años después, Daniel y sus 3 amigos en Babilonia, Nabucodonosor se hizo una enorme estatua de oro para que todo el mundo al son de la trompeta se arrodillara y lo adorara. Imagínate una gran muchedumbre en un terreno de fútbol 10 veces y cuando todo el mundo se tiene que arrodillar, hay 3 chavales que siguen en pie. Vamos, a pérdida de vista se ven los 3. ¿Y estos por qué no se arrodillan? Porque no iban a arrodillarse delante de ningún hombre. Y cuando fueron amenazados de ser echados en el horno que estaba aquí, recalentado 7 veces, ellos conquistaron al rey. Dijo, oh rey, Dios nos va a librar de tu mano.
o de una manera o de otra nos va a librar. Y el rey se enfureció cada vez más y lo echaron los tres en el fuego. Tanto así que las personas que los echaron fueron atrapados por las llamas y fueron matados ahí mismo, al borde del horno. Y los tres ahí andando en el fuego. Nabucodonosor no podía creer sus ojos. Dice, no hemos echado tres, ¿y cómo que veo cuatro andando ahí en medio de las llamas? Jesucristo estaba con ellos en medio del fuego de la aflicción. Ellos habían tomado el lado de Dios. Ellos habían dicho, no nos vamos, te servimos, hacemos todo lo que nos manda de hacer, pero no vamos a adorarte a ti, que tú eres un hombre. Y nuestro Dios va a estar con nosotros. O nos lleva hoy y nos libra de ti al reino de Dios, o de otra manera nos va a librar. Y entonces Nabucodonosor los llamó y los dijo que salgan del fuego. Ellos salieron. Tres. El Señor ya se volvió a su lugar. Y dice la palabra de Dios que ni su ropa olía a humo. Ellos tuvieron las cosas invisibles como mucho más certeras. ¿Por qué a veces a los cristianos nos llaman loco? Te estás loco, ¿no? Te han rayado el cerebro, te han lavado la cabeza, el cerebro. Digo, sí, me lo han lavado, gracias. Ahora está más limpio que antes. Antes no vea, Y ahora está más limpio. Y no entienden que cristianos podamos estar agarrados. ¿A qué? ¿A qué te agarra? ¿A un libro? Pero nosotros sabemos. Y si no lo sabes, ruego que lo puedas saber pronto, que Dios es fiel y que se merece en este mundo. ¿Tú sabes que hay una profecía sobre este mundo? Y dice así, todo lo sacudible va a ser sacudido, para que lo inconmovible permanezca para siempre. Todo, las montañas, las islas, todo, va a haber un terremoto que todo se va a mover. ¿Para qué? Para que solo lo eterno. Dice la palabra de Dios que lo que se ve y toca es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Dice que los cielos y la tierra pasarán. Dice que la tierra será conmovida en un enorme terremoto, todas las islas, todas las montañas. Incluso dice que los cielos serán enrollados como un pergamino. No puedo imaginarme cómo es esto, pero así lo dice. Y dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora dime tú, el sabio, ¿quién es? ¿El que pone su vida en lo que Dios dice? ¿O el que pone su vida en la bolsa y en lo que dicen los políticos y lo que te dicen los hombres o los amigos? ¿Quién es el sabio? El que, como dice aquí, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Abraham, versículo 8, vamos a ir terminando. Versículo 8 de Hebreos 11. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham salió al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El gran Abraham salió sin saber a dónde iba. A veces Dios nos lleva por camino que no entendemos y nos promete cosas que no sabemos cómo es. Pero el gran Abraham recibió la promesa. El no saber y el no entender no fue causa de pararse y tampoco fue causa de que no heredara. Al contrario. Así que mis hermanos, oremos
Y esta tarde que seamos tú y yo personas que decidimos posicionarnos en creerle al Señor, más de lo que nos dicen los amigos, nos dicen los políticos, nos dicen las cosas de este mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, esta tarde. Te ruego por mis hermanos, te ruego por mi vida, te ruego por cada uno de nosotros, para que seamos un pueblo que tenemos nuestros ojos puestos en ti. Nos llamarán locos, pero los cielos y la tierra pasarán. Señor, gracias por tu amor. Señor, hemos probado tu buena palabra. Sabemos que tú eres fiel y justo y verdadero. Sabemos que cumples tus palabras. Nos tenemos que animar porque muchas veces la lucha es ardiente y feroz, pero siempre nos has dado la victoria. Y Señor, proclamamos esta tarde que tú eres el verdadero. Proclamamos y declaramos en fe que te vamos a creer, porque tú eres quien tienes el futuro en tus manos. Alabado sea tu nombre. Te pido, oh Dios, que fortalezcas a cada uno y que cada uno podamos hallar el consuelo y la fuerza que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sé fuerte y valiente. Él tiene majestad.